Licenciado Valdivieso, yo creo que lo más importante no es por mí, sino porque esto nos deja bien claro que la Constitución de la República es para todas y todos. No necesitamos ser abogados, no necesitamos ser licenciados en ciencias jurídicas. Lo que necesitamos es tener la disposición de poder leerla, de poder analizarla, de poder comprenderla, y así ha sido el diseño de nuestras constituciones, que sea entendible para toda aquella persona sin importar su nivel de educación, su nivel de formación. Y cuando uno estudia lo que implica el régimen de excepción, y además nosotros somos de la generación que ya lo vivimos durante el conflicto armado. En aquel momento, a pesar de que yo era un adolescente y posteriormente joven mientras estaba el conflicto armado, también me llamó mucho la atención desde los aspectos de la seguridad y la defensa nacional. Yo comenzaba a incorporarme a la vida en el ambiente de seguridad entre 1988 y 1990. Y desde entonces yo comprendí muy bien cuáles eran las implicaciones de un régimen de excepción. En el caso particular, cuando el señor presidente lo invoca el 26 de marzo del 2022, automáticamente, digamos, yo tenía previsto qué podía ocurrir en la votación, que sucedió en la madrugada del 27 de marzo. Y en aquel momento, cuando inicia el decreto 333, de fecha 27 de marzo del 2022, fueron 4 garantías constitucionales las que se limitaron. Y en este momento, en la prolongación 39ª, son 3 garantías las que continúan suspendidas. Tienes razón, yo aquí tengo todos los decretos que han sido promulgados. El 333 es el primer decreto y se suspenden 4 de las garantías que establece. Y es a partir, porque después solo se quedan... No, hay que leer, Julio, los decretos, porque no se anunció o no se... 427 fue el decreto. En la conferencia, que usualmente no ha sido siempre, los titulares del Gabinete de Seguridad, cuando llegan al recinto de la Asamblea Legislativa, en ningún momento se dijo, hoy vamos a reactivar o va a quedar habilitado la garantía que era la de asociatividad, la de libre asociación. Simplemente al no pedirla automáticamente. Al no pedirla, y así va a ser en el momento que el régimen ya no se requiera. No es necesario enviar una solicitud o que el Consejo de Ministros, a través del Ministro de Justicia y Seguridad, envíe una nota. Simplemente no lo van a requerir y las garantías quedarán habilitadas cuando sea el momento. Hay toda una serie de espacios pensados y diseñados con enfoque victimológico, y también para el personal de la Fiscalía. Entonces, El Salvador no solo tiene casos de régimen de excepción y de pandillas. Hay otro montón de Hay hurtos, hay robos, hay estafas, hay delitos contra el patrimonio, contra la vida, hay actuaciones que la Fiscalía, con cada una de las procuradurías adjuntas especializadas, desarrolla un arduo trabajo. Entonces, lo que significa cuando las capturas de miembros de estructuras de pandilla continúan. Por lo tanto, la acumulación de los casos, ellos lo han llevado muy bien planteados. Hasta el momento, durante los 39 meses del régimen de excepción, la Fiscalía General de la República no ha perdido ni un tan solo caso por presentar tarde el requerimiento de la imputación. Esto también es bueno porque permite establecer que el sacrificio para las y los fiscales no hay sábado, no hay domingo, no hay asueto, y eso es parte de los aspectos que se deben de valorar. A ver, pero todas las actuaciones que establece la Fiscalía deben de ser avaladas por el órgano jurisdiccional, es decir, a partir de entonces se someten a un control, y hasta ahorita creo que no le han revocado, por lo menos en los últimos casos, la forma de cómo han sido presentados los requerimientos. No ha sido liberada ni una tan sola persona aduciendo que había vencido el requerimiento o el plazo para presentar el requerimiento ante la sede judicial. Eso y otras cosas más,
Por ejemplo, usted recordará que lo analizamos en su momento cuando se hizo la reforma al Código Penal y Procesal Penal sobre la conducción peligrosa, que fue en la última semana de diciembre. Hubo varios casos que se viralizaron. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció este sábado que cerca de 2.000 agentes policiales y militares realizaron un cerco en San Bartolo y Ilopango debido a que algunos pandilleros han intentado regresar y reorganizarse. Quiero preguntarles, porque han habido 2 o 3 cercos ya realizados con anterioridad, ¿qué significa desde el enfoque criminológico, que es lo que más me interesa, que algunos pandilleros estén tratando de reorganizarse en zonas como Ilopango, que han sido zonas, dijéramos, como símbolo para los terroristas? Bueno, interesante su pregunta porque hay una serie de aspectos para analizarlos desde el enfoque criminológico. Lo primero que debo de aclarar es que son 12 cercos, desde octubre del 2022. 12 con el de San Bartolo. Aquí, licenciado, lo primero que hay que recordar es que el primer cerco se instala en Comasagua, en octubre del 2022, con el asesinato del mandador de una de las fincas que brindaba más trabajo y apoyo a todos los colonos y habitantes que llegaban a trabajar a Comasagua y que llegaban también de sus alrededores. Era un adulto significativo, una persona de gran estima para Comasagua, y fue cobardemente asesinado por pandilleros. En aquel momento, la sorpresa fue cuando el señor presidente ordena el cerco, y prácticamente la reacción fue: qué desperdicio de recursos por un mandador. Y se da la captura de los involucrados que fueron presentados ante los tribunales, pero también se capturan a 150 miembros homeboy de las estructuras de las pandillas que operaban en la zona de Comasagua. En aquel primer momento, pues, era una primera experiencia de un cerco de seguridad, desarrollando una combinación con mayor talento humano de la Fuerza Armada, pero respaldado y dirigido también por la Policía Nacional Civil. Ahora que tenemos este 12º cerco, lo que hay es un profesionalismo, un mayor avance, y desde el día 1 hay una metodología operativa diferente. El plan casa por casa verifica no solo la legalidad de las personas que habitan ahí, sea residente o que esté alquilando. Tiene que demostrar qué es lo que está haciendo, pero también hay una requisa, porque en estos 39 meses del régimen de excepción hemos observado pandilleros escondidos hasta en estiércol de vaca, de cerdo, ingeniándoselas. Hubo uno que trató de abandonar por un punto ciego en un ataúd. Hemos observado una gran cantidad de situaciones, hasta pandilleros llorando, pidiendo clemencia. Pero ¿qué factores pueden estar incentivando el intento de volver a una reaparición de estas estructuras criminales? Bueno, desde mi opinión, el primero, el principal y el que mandata la operatividad de la pandilla es el lucro, es el dinero. La pandilla, llámese Mara Salvatrucha 13, Barrio 18 o cualquiera de las otras pandillas, su único y principal objetivo es el lucro, maximizar sus ganancias, hacerlas crecer. No es el sentimiento que somos familia, como lo hacía la mafia italiana. Estos le vendieron la idea a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos y a quien podía ingresar a la pandilla, de que iban a ser familia. Pero bien interesante cuando uno estudia el fenómeno de la extorsión, que era lo que hacía el homeboy, el jefe de la clica, el palabrero, se quedaba con una gran parte del recurso de la extorsión y otra parte iba para la clica o para la tribu, lo que quiere decir que era un negocio altamente rentable, eficiente. Llegaron a acumular tanto dinero en la década anterior que tuvieron que enterrar, tuvieron que encaletar
y comenzar a involucrarse en actividades de lavado de dinero y activos. Ahí estamos viendo lo que usted estaba comentando, que se están cerciorando, dijéramos, de la forma de quién habita, cuál es el nivel, si es propietario, si tiene algún tipo de contrato. Ahora, ¿qué tan efectivo, Ricardo, son estos cercos militares como medida para contener o erradicar esos intentos de reorganización? La efectividad es una de las palabras que lidera este impulso de los cercos de seguridad. Y hay que aclarar que el cerco de seguridad no es un cerco militar, porque desde la parte académica, si es militar, solo debe estar el ejército. Y aquí hay una actuación combinada. Creo que la mejor denominación debe ser un cerco de seguridad. Así pues ha sido mi criterio desde el primero. Y por otra parte, hemos visto cómo la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han venido mejorando en cada uno de los cercos y se mantienen los otros, porque yo ahora circulaba por la zona de La Granjita y ahí estaba el personal militar, policial, con su presencia disuasiva. También, si usted pasa por el Hospital Médico Quirúrgico, allí no puede ingresar uno de la 25 Avenida Sur, no puede ingresar sobre la comunidad Tutunichapa para salir en la Juan Pablo II. Ahí está cerrado y ahí está el personal. Esto quiere decir que mantiene la disuasión y por otra parte ha sido eficiente y ha sido efectivo. Y de igual manera el cerco establece puntos de control de entrada y salida. La persona que va a abandonar, sea a pie, en motocicleta, en vehículo, en transporte público de pasajeros, hay retén policial militar, se identifica, se verifica quién es el propietario del vehículo y, por supuesto, si no va tratando alguien de ocultarse. El rol de la Fuerza Armada aquí es de cercar el perímetro y la policía es la que hace todo este procedimiento que usted estaba planteando. La Fuerza Armada ha puesto todas sus capacidades instaladas, todo su talento, toda su logística, el sistema de inteligencia militar que nos habíamos dado el lujo de desperdiciarlo, licenciado Valdivieso, la capacidad del alto mando de la Fuerza Armada. Esto ha sido algo que el presidente Bukele tuvo un buen tino, una lectura de un estratega de invitarlos a que limaran cualquier tipo de asperezas y los ministros han hecho un trabajo adecuado, un trabajo magistral en poder unirse y ahora es frecuente en actos públicos que se denominan hermanos. Ahora, ¿qué papel juega esa inteligencia del Estado y la denuncia ciudadana en la identificación de estos grupos? Porque más no es de merecer la inteligencia del Estado, pero el Estado no puede tener un policía en cada esquina. La denuncia ciudadana juega un rol también en toda esta estrategia de seguridad. Bueno, primero definamos cuántos tipos de inteligencia tenemos en la República de El Salvador. Tenemos dos. En el orden, diría yo, el organismo de inteligencia del Estado, la OIE, es un organismo altamente capacitado, especializado, que depende del señor presidente de la República. Desarrollan una labor estratégica en torno a la información de inteligencia y de toda la contrainteligencia que debe de trabajar un organismo tan especializado como la OIE. En segundo lugar, yo puedo mencionarle la inteligencia policial, que ha sido parte desde la fundación de la Policía Nacional Civil. Tenemos ahora la inteligencia militar. ¿El DNI? La inteligencia de la Fuerza Armada, con todas sus capacidades instaladas al servicio de la estrategia del Plan Control Territorial y por otra parte, el señor presidente es el comandante general de la Fuerza Armada. Por lo tanto, recibe información también privilegiada de este sistema estructurado de la Fuerza Armada. Luego tenemos la inteligencia penitenciaria. Centros penales tienen su propia inteligencia. Con los datos que usted me da, podemos afirmar que el país
ha dejado de ser uno de los más violentos del mundo, doctor? Bueno, esa es una pregunta también muy interesante. La violencia supera al indicador de la tasa de violencia homicida. Desde la criminología no podemos establecer, no debemos establecer el nivel de criminalidad solo por el indicador de violencia homicida, la tasa. Pero hay una contraposición que trasciende a la criminología, y es que la tasa por cada 100.000 habitantes de violencia homicida es el indicador más internacional y más creíble y más equitativo en los 5 continentes del globo terráqueo. Por lo tanto, es un excelente indicador que le permite turismo, crecimiento económico, inversión, desarrollo nacional, que se pueda promover al país en el contexto internacional y que empresas vengan acá, porque, bueno, usted ha desarrollado una labor también como un asesor jurídico a nivel internacional, y los inversionistas, los empresarios, no le preguntan sobre los recursos naturales ni las bellezas, le piden indicadores, y este es uno de los que se requieren. Aquí dice, en el marco del Día de Independencia, proyección de días con 0 homicidios al 10 de septiembre de este año. Administración del presidente y su gabinete. 1000 días sin homicidios intencionales. El 29 de diciembre del 2024 yo desarrollé 2 proyecciones. La primera, cuando el presidente Bukele alcanzaría los 900 días sin homicidio, y dije que sería en mayo, antes del 10 de mayo, y así fue. Y también ese mismo día, 29 de diciembre, dije, el presidente Bukele alcanzará entre el 1 y el 10 de septiembre los 1000 días, no consecutivos, sino durante su gestión como presidente, en 6 años, va a alcanzar de más de 2000 días de su gestión, 981 han sido sin homicidios intencionales. ¿Hay algún antecedente de otro gobierno que tenga estos números? No, digamos, durante las administraciones del partido FMLN solo tuvimos 2 días con 0 homicidios, 1 en cada gestión. Uno en la administración del expresidente Mauricio Funes Cartagena y el otro en la administración del señor Salvador Sánchez Serén. Durante las administraciones del partido Arena no se registró ningún día con 0 homicidios. Ahora, y antes, digamos, desde que tenemos una base de datos relativamente confiable, que es la época del general Martínez, tampoco se dispone de un día sin homicidios. Es decir, esta es una de las teorías que yo veo que está implementada. También hay un avance importante sobre otra teoría criminológica, que es la teoría de la oportunidad. La ocasión hace caer al ladrón. Y existe el triángulo del delito. Para que exista delito tiene que haber una posible víctima, un delincuente motivado y la ausencia de un vigilante. Y la otra es la teoría del aprendizaje social. Son 3 de las 4 teorías que explico rápidamente para el criterio de por qué ha funcionado. Y en términos, para cerrar la idea, lo que estamos observando con la administración del señor presidente Bukele es control social formal y control social informal, que eso es parte de combatir la anomia en la que se encontraba la sociedad salvadoreña. Buenas noches. ¿Las pandillas podrán desaparecer por completo con los cercos militares? La estructura de la pandilla es una filosofía cultural. Es una cultura que logró establecerse, en primer lugar, aprovechando las debilidades y las falencias de nuestras familias, que viene desde la década de los 60 y se incrementa durante el conflicto armado. Pero posteriormente, cuando finaliza el conflicto armado, ya estaban los pandilleros criminales con antecedentes penales y criminales llegando al país. Encuentran las condiciones y establecen y siembran el odio entre los salvadoreños. Pero ahora la pandilla es una organización
que forma parte del crimen organizado que busca dinero. Qué dura situación vivimos. Ya tengo mis varios abriles. Siempre me he preguntado el por qué los gobiernos no le pusieron atención a la situación de las pandillas. Nos hubiéramos evitado luto y dolor. Bueno, muchas gracias al amigo o a la amiga que comparte este mensaje. Sabe que hay una historia que es real. Un miembro muy mediático del país, que ahora está desaparecido, era parte del Consejo de Seguridad Pública. Y a esta persona, un comisionado de la Policía Nacional Civil le explicó qué era lo que estaban viendo en cuanto al estudio prospectivo de las pandillas. Y este miembro del Consejo Nacional de Seguridad le dijo que eso no importaba y que eso no iba a germinar. ¿Se puede usted imaginar la doble moral de las personas que se planteaban como ejersores de la prevención de la violencia y que solo acumularon dinero para sus intereses? Eso es parte del drama que relata el amigo televidente.